Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Iniciamos con un nuevo video. Implementar un método recursivo que permita saber si una cadena, un string, está formada de tal manera que todos sus caracteres sean distintos entre sí. Como siempre, primero entendamos el ejercicio. En este caso nos dice, dado una cadena, quiero saber si dicha cadena está formada por todos sus caracteres de tal manera que sean distintos entre sí. Es decir, que es una palabra con letras únicas, ¿no? En resumen, para hacerlo más entendible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para nuestro ejemplo vamos a usar al unicornio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Necesitamos verificar que la composición, es decir, carácter por carácter, esté compuesta siempre con caracteres únicos, por así decir, que no se repitan dentro de la misma cadena. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí a simple vista podemos ver que U solo aparece una vez, por tanto no se repite más. Sin embargo, hay letras como la I o la O que se repiten dos veces. Por tanto, como podemos suponer, esta cadena no está formada por caracteres que son distintos entre sí. Y en algún lugar existe repetición. Bien, esa es la idea, pero ahora, ¿cómo programamos esto? O bueno, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo nosotros vamos a ir a verificar, evaluar la cadena? Pues les propongo lo siguiente, podemos hacer esto. Como siempre vamos a recorrer la cadena de manera clásica, izquierda a derecha. Ok. Entonces voy a necesitar una variable extra que voy a llamar pos, que parte en... Uy, perdón. Vamos a cambiar el teclado. Listo, ahora sí. Pos va a ser igual a 0, porque partimos desde la primera posición. Listo. Esta variable me va a ayudar a saber ahorita qué posición estoy inspeccionando dentro de la cadena. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Mi idea va a ser la siguiente. Yo digo, en un caso normal, cuando la posición sea válida, quiere decir que estoy en un caso recursivo. Tengo que trabajar. ¿Cómo trabajo? Digo, inspecciono este carácter, lo rescato, si quieren llamarlo así. Ok, tengo esta U. Entonces voy a tener que ir guardando cada una de estas letras que vaya rescatando en otra cadena. Véanlo como que lo guardas, vas guardando en un almacén, en un contenedor. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque mi idea va a ser la siguiente. Voy a tener otra cadena, voy a tener un string, que pueden llamarlo contenedor, container o algo así. Yo lo voy a llamar string aux, que van a ser o va a partir como una cadena vacía. ¿Listo? Parte como una cadena vacía. Aún no tengo nada, aún no he guardado nada ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Si la posición es válida, rescato el carácter que me indique. Es decir, inspecciono esa posición. ¿Qué carácter es en la posición 0? El carácter U. Digo, ¿U existe en esta otra cadena? No, esta cadena está vacía, no existe nada. Listo, entonces como no existe la U aquí adentro, yo la voy a agregar. Es decir, voy a tener la siguiente operación. Voy a decir que aux se actualiza. Ahora va a ser igual a ¿qué? Al valor que ya tenga concatenado con esta nueva letra, este nuevo carácter. ¿Listo? En este caso sería la U. ¿No? Solo ahorita veanlo a nivel ejemplo. ¿Listo? Luego lo vamos a generalizar. Esto debería ser charad en posición post. ¿No? Listo, ya está. Entonces, de esto, ¿qué me va a salir? Mi nueva cadena tendría que ser la U, porque es lo único que tengo ahorita. Listo. Entonces, el proceso continúa. Cuando evalúo esto, digo, ok, posición, incrementate. Si se incrementa, entonces va a pasar a valer 1. Aquí está. Va a pasar a valer 1. Y continúa el proceso. ¿Qué está en la posición 1? La n. Digo, n existe dentro de esta cadena. Pues no, en esta cadena solo existe u. Por tanto, como no existe, la agrego. Entonces esto tendrías que concatenar con n. Y la respuesta que sería 1. ¿No ves? Esta sería tu nueva cadena. Y así sucesivamente. Esa va a ser la idea de mi proceso. ¿Ya? Si se dan cuenta, la U, la N, la I, la C, la O, la R, hasta aquí va a estar bien, hasta la N. O bueno, hasta la R, hasta Unicorn. ¿Por qué? Imagínense, yo siguiendo el proceso que les dije, tendría que en esta cadena he podido inspeccionar normalmente la cadena hasta aquí, hasta Unicorn.
hasta unicore. Ahora, ¿qué pasa? Llegado a este punto, la siguiente posición, ¿cuál sería? La siguiente posición sería 6. Ok. Inspecciono 6. Le digo, a ver, esto que esté mejor escrito. Inspecciono 6. ¿Cuál es el carácter que está en 6 o que ocupa la posición 6 dentro de mi cadena? Pues el carácter en cuestión es esta n. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Dicho carácter existe dentro de esta cadena? ¡Uy, sorpresa! Esta n ya existe aquí adentro. Ya tengo una n. Entonces, como esta letra ya existe aquí adentro, digo, listo. Como se acaba de repetir la letra, es decir, dicha letra ya existe aquí adentro, puedo asegurar que esta palabra tiene como mínimo una letra repetida, por tanto, no está formada por caracteres distintos entre sí. Entonces, cuando la comparación, cuando la pregunta de mi carácter actual existe dentro de mi nueva cadena fuera verdadero, es decir, sí existe dentro de tu nueva cadena, digo, genial, como ya existe, hasta aquí llegó mi proceso, se repitió una letra, por tanto yo ya sé que esta cadena no cumple las condiciones. ¿Listo? Y si se dan cuenta, ya no es necesario inspeccionar lo que sobre. ¿Por qué? Basta que una se repita, yo digo, hasta aquí llegó la cadena. Una letra se repite y ya no está formada por todos los caracteres distintos. Entonces, esa va a ser la idea. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejemplo de unicornio, sabemos que no está formado por caracteres distintos entre sí. Existen repeticiones, ¿no ve? La N, la I y la O. El primero que encontramos es N, por tanto ahí ya decimos, hoy estamos seguros de que esta cadena no cumple condiciones. Pero ahora, ¿qué pasa si una cadena sí cumpliera las condiciones? Por ejemplo, les propongo, ¿qué pasa si yo solamente tendría unicore? Imagínense que todo esto de aquí no existe. Chao. ¿Ya? Tengo unicore. Esta es mi única... Esto es lo único que yo tengo como array, o digo como cadena. ¿Ya? Imagínense. ¿Qué es lo que yo haría? Pues yo tengo que U, N, I, C, O y R, pues son letras únicas. Por tanto, han podido entrar a mi nueva cadena, ¿no ve? Todas son únicas, ninguna se está repitiendo. Entonces, mismo, una vez que llegue aquí, digo, inspeccionar la siguiente sería 6, pero ahora aquí pasaría algo. No existe la posición 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando la posición apunte a un valor que no existe dentro de los índices del array, yo digo, he terminado de inspeccionar toda la cadena. Por tanto, si he podido terminar de inspeccionar toda la cadena, significa que cada uno de los caracteres que yo inspeccioné deberían haber sido únicos. Por eso he podido seguir. Entonces, si completo todo el recorrido de la cadena, yo puedo asegurar que dicha cadena está formada por caracteres distintos entre sí. ¿Listo? Entonces, en resumen, muy resumido, esa va a ser nuestra estrategia. ¿Listo? Si lo quieren formalizar antes de ir a programar, podemos hacerlo porque no siempre es bueno, como les dije. Una vez que todo ese tu pensamiento, todo lo que estás imaginando, lo plasmes, dale orden. Eso te va a ayudar. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el caso base. Caso base. ¿Cuál es mi caso base? Tengo dos casos bases, dos casos o dos instancias en donde mi respuesta es directa. Si termino de recorrer toda la cadena, es la primera. ¿Por qué? Si termino de recorrer toda la cadena, significa que todos los caracteres que he inspeccionado son únicos, por tanto, yo digo sí, esta cadena es única, está formado por caracteres distintos entre sí. Por tanto, para simplificarnos, voy a decir true. ¿Por qué? Yo digo sí, esta cadena cumple tus condiciones. Entonces, escribamos eso. Uno de mis casos bases va a ser eso. Cuando la pos sea... cuando la posición ya no sea válida, quiere decir que va a ser igual a la longitud, ¿no ve? Cuando la pos sea mayor, en este caso, igual que la longitud, coma, eso lo ampliaremos un poquito. La respuesta directa es true. ¿Lo ve? Aquí recuerden, por si se están olvidando, necesitamos una variable pos que parta en 0.
¿Cuándo se vuelve no válido? Pues cuando ya no apunta a una posición válida. Por ejemplo, aquí, ¿no ves? Si apunta al 6, pues 6 ya no es un índice válido. Y curiosamente, deja de ser un índice válido cuando es igual a la longitud de la cadena. ¿Qué longitud tiene esta cadena? Tiene longitud 6. Siempre recuerden, la última posición válida para un string o un array es la longitud menos 1. Recuerden que la indexación parte en 0. Nunca se olviden de eso. Entonces, cuando la variable post sea igual que la longitud, la respuesta directa es true. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo nada que inspeccionar, he llegado al final de mi cadena, por tanto, si he podido llegar al final, quiere decir que todos los caracteres eran únicos. Listo, ese es uno de mis casos base. Siguiente caso base. ¿Qué pasa cuando al comparar resulta que el carácter actual ya está dentro de tu otra variable? Es decir, dentro de tu cadena, aquí habíamos dicho que íbamos a tener un string aux que partía vacío. Y ahí es donde vamos a ir guardando cada uno de los caracteres que yo inspeccione, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el siguiente caso base? Recuerden, caso base es una instancia en donde tienes una respuesta directa, donde no trabajas nada. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Otro caso base es cuando el carácter actual, ya exista dentro de la cadena aux, la respuesta directa es false. ¿Por qué? Basta que una letrita sea la que se repite, la cadena ya no cumple las condiciones. Hoy falta, esto es false, perdón. Ya está. Cuando el carácter actual ya exista dentro de la cadena aux, pues la respuesta directa es false. ¿Listo? Nada más. Eso sería todo. Pues... Ay, no, los casos recursivos. ¿Qué estoy hablando? Bueno, de hecho es solo un caso recursivo, ¿no? Esto para que entre... Vamos a arreglar un poquito. Que suba. Ya. ¿Cuál sería mi caso recursivo? Pues el caso en el que la posición es válida y tengo que trabajar. Caso recursivo. Ya está. ¿Cuál es el caso recursivo? En el caso recursivo, bueno, más que cuál es, ¿qué hago en un caso recursivo? En el caso recursivo tengo que, rescatar el carácter actual. Cambiamos de color. Rescatar el carácter actual. Listo. Luego de eso, tengo que preguntar, ¿no ve? Seguido de esto, digo, preguntas si ya existe dentro de la cadena aux. Y aquí pasa una de dos, ¿no ve? Si es que sí existe, es decir, si ese carácter ya está ahí adentro, pues es este caso, ¿no ve? Donde la respuesta directa es falsa. Caso contrario, si dicho carácter no existiera, ¿qué es lo que haríamos? Aquí vamos a poner, si no existe dentro la cadena aux, coma, lo agregamos y ¿qué más? Esto un cachito me está incomodando, ahí está, lo agregamos y continuamos el proceso recursivo. Listo, nada más. Esas son todos los casos que tengo que velar. En el caso base, en el caso recursivo, ya sé lo que tengo que hacer, he entendido el problema, por tanto, ya estoy en la capacidad de programarlo. Recuerden, el pensamiento es importante, entiendan el ejercicio, plantéense soluciones. Recuerden, puede existir más de una, puede que estén pensando en otras estrategias. Háganlo, plásmenlo. ¿Listo? Eso es lo divertido, buscar soluciones. Pues bien, vayamos a programar. Proyecto nuevo, como siempre, esperamos, si es que hay que esperar. Ya está, en este caso va a ser el ejercicio 14, que se llama, pues, cadena con caracteres distintos.
distintos entre sí. Bastante largo, pero ya está, como para que se entienda. Ya está. Como siempre, nueva clase, ejercicio 14. Ejercicio 14. La clase que se genera, vamos a borrar el template, esto que está aquí. A mí no me interesa, lo borramos. Listo. ¿Qué hacemos? Implementemos el método. Para eso, estemos acompañados de nuestro pensamiento. Esto lo voy a reducir un poco, ahí está. Para que esto ocupe un poquito más. Ya, sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para empezar, implemento el método. Tengo un método que es público, que me devuelve un booleano, porque me va a decir true or false. De sí está formado por caracteres distintos, pues no está formado por caracteres distintos. Listo. Public boolean. ¿Qué cosa? Verificar cadena. Verificar cadena. Aquí está. Uy, perdón, esto es cosa del teclado. Cambiamos a inglés, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el public boolean verificar cadena, que recibo por parámetro una cadena, un string cat. Listo. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer aquí adentro? Pues tengo que preparar mi escenario. Necesito dos actores importantes. Una variable post que parte en 0, otra variable de tipo string, que es mi cadena auxiliar, que parte vacía. Listo, con estos dos yo ya tengo lo que necesito. Por tanto, voy a sobrecargar el método. ¿Cómo voy a hacer eso? Retorno directamente como respuesta el método sobrecargado. Se llama verificar cadena. Se llama verificar cadena, que recibe por parámetro la cadena, tu variable post y tu variable aux. Ya está, nada más. Ahora implemento dicho método. Pasa el privado, me devuelve un boolean que se llama lo mismo, verificar cadena. ¿Listo? ¿Qué recibo por parámetro? Ahora sí, aquí cambia, recibo tres cosas. Recibo un string cat, coma, recibo un int post, coma, recibo un string aux. Ya está, todo lo que necesito. Ahora, ¿qué voy a ir haciendo? Pues aquí vamos a empezar con retornos directos de valor. ¿Por qué? Si me creo una variable local, que es un boolean, técnicamente debe ser un boolean res, pues sí, está bien. Vamos a empezar con esto. Con retornos directos igual es bonito, pero mantengamos nuestra hermenéutica. Tengo mi respuesta, que va a ser de tipo boolean res. Aún no sé si es true o false, pero algo va a ser. Listo. Entonces empiezo. Como hemos venido trabajando, controlemos primero el caso base. Ok, entonces digo, sí, ¿qué cosa? Si estoy en un caso base, ¿cuál es el primer caso base? Habíamos dicho, cuando la post sea igual a la longitud, quiere decir que he terminado el proceso. Y si logré terminar el proceso, quiere decir que todos los caracteres son distintos entre sí. Entonces digo, si en algún momento la variable post llega a ser igual a la longitud de la cadena, es decir, al cat.length, pues mi respuesta automáticamente, ¿qué sería? True. ¿Por qué? Dicha cadena sí está formada por todos los caracteres distintos. ¿Cómo es eso? Pues llegué al final. Si llegué al final, quiere decir que cada carácter que inspeccioné tendría que haber sido distinto a los anteriores. Listo. Caso base controlado. Caso contrario, bueno, quiere decir que si la posición no es igual a la longitud de la cadena, estoy en un escenario donde la posición es válida, por tanto, algo tengo que hacer, tengo que trabajar. Tengo que inspeccionar, les dije. En un caso recursivo, ¿qué es lo que hacía? Rescato el carácter actual, pregunto y según la respuesta, si me dice que sí o si me dice que no, hago algo. Empecemos a implementar. ¿Qué decía? Rescatar el carácter actual. Ok, entonces tengo un char que va a ser actual, que sale de dónde? De decirle cadena, punto, dame el carácter en la posición post. Listo, ya lo rescaté. Ahora tengo que preguntar si este carácter ya existe dentro de la cadena aux. ¿Cómo pregunto eso? Pues lo vamos a hacer de una manera algo curiosa. ¿Listo? Yo voy a tener esto. Tengo la cadena, que es aux, donde estoy guardando mis elementos, y le digo, hay un método para las cadenas que se llama contains. Miren, control espacio, el método contains. ¿Dónde estás?
Aquí está, contains. ¿Qué es lo que hace este método contains? Recibe por parámetro un tipo de dato char sequence, del cual te dice, o sea, verifica si el parámetro está dentro de la cadena. Básicamente te dice, ¿esta cadena contiene mi parámetro? Es decir, aux contiene el parámetro que le estás mandando. Es decir, aux contiene al carácter actual. Y esto lo hacemos en forma de pregunta. Este método te devuelve un tipo de dato booleano, un true o un false. ¿Listo? Entonces aquí decimos, esto va a ser parte de mi pregunta, por tanto debería estar dentro de un if. Yo pregunto, sí, ¿qué cosa? Sí, mi cadena aux contiene al elemento actual, al carácter actual. ¿Qué pasa en ese caso? Aquí está, es mi segundo caso base. Cuando el carácter actual ya exista dentro de la cadena aux, la respuesta directa va a ser false. ¿Por qué? La letra estaría siendo repetida. Entonces aquí digo, sí, mi cadena auxiliar ya contiene mi carácter actual que estoy intentando agregar, pues digo no, porque se está repitiendo. Si es que ya lo contiene, pues está repetido, ¿no? Por tanto, mi respuesta directa aquí, ¿qué cosa sería? Sería false. Ya está. Si al mínimo un carácter se repite, digo, dicha cadena ya no cumple las condiciones. La respuesta es false. Ahora, caso contrario, ¿qué pasa si te dice, no, te cuento que esta cadena aux no contiene ese parámetro que me has dicho que verifique? No contiene el carácter actual. Pues este carácter es un nuevo carácter, es único. Así que, ¿qué tengo que hacer? Lo agrego a mi cadena aux y continúo el proceso recursivo. ¿Cómo hago eso? Pues le digo aux, actualizo el valor, ¿no? Aux va a ser igual a aux concatenado con dicho carácter actual. Listo. Y luego de eso, ¿qué tengo que hacer? Sigo el proceso recursivo. ¿Lo ve? Ahí está. Sigo el proceso recursivo. Entonces, ¿cómo sigo el proceso recursivo? Yo digo, la respuesta va a salir de verificar lo que aún te falta de la cadena. ¿Por qué? Si se dan cuenta aquí, no estamos ensamblando una respuesta. Directamente quiero llegar a un estado donde yo ya tenga la respuesta. ¿No ve? Siempre tengan en cuenta eso, este tipo de ejercicios. Donde tú en los casos recursivos no estás ensamblando nada. Sí actualizas cosas que te sirven para variar los parámetros, pero tu propósito es llegar a un estado donde tengas la respuesta directa. Y esa va a ser la respuesta final de todo el ejercicio. Entonces yo digo, si llego a este punto, pues sé que la respuesta va a salir de termina de evaluar lo que aún falta. En algún momento, ya sea que puedas terminar o no, te vas a enterar y vas a tener tu respuesta. Entonces digo, la respuesta es igual a invocar al método verificar cadena y le mando los parámetros. La cadena nunca cambia, la posición se incrementa en 1. ¿Por qué? Quiero inspeccionar la siguiente posición, quiero evaluar al siguiente carácter. Y la cadena aux. La cadena aux cambia aquí su valor y le mando eso por parámetro. Listo. Ya está. Nada más. Pase lo que pase, ¿qué cosa hago? Retorno mi respuesta. Ya está. Como les dije, este pensamiento que hacemos aquí es muy, muy importante. Lo único que hemos hecho es traducirlo a código. ¿No ve? Recuerden, resuelvan el problema antes de programar. Y ya está. Bonito mi ejercicio. Mandemos a compilar. Acaba de pasar algo interesante. ¿Qué ha pasado? Te dice, bueno, primero te lanza un warning debido a la última compilación. Te dice, hay some messages have been simplified. Estos de los warnings, por si acaso, sale como advertencias. No son errores de compilación. Sin embargo, a mí sí me ha saltado un error de compilación, por si acaso. Pero a futuro, estas advertencias son que puede que haya cosas que no estés haciendo de manera segura y puede que falle, no te sorprenda. Sin embargo, sintácticamente todo anda bien. Eso es lo que significa una advertencia, un warning, ¿ya? En este caso vamos a ignorar esto porque sí he tenido un error de compilación. Miren, te está diciendo, tipos incompatibles. Un char no puede ser convertido a un char sequence. ¿Y esto a qué se debe? Pues char sequence es una clase. Y char es un tipo de dato primitivo.
Por tanto, es imposible que haya herencia entre ambos. ¿Lo ve? Entonces, tengo que cambiar esto. ¿Cuál podría ser una solución rápida? Pues podría usar la clase envoltorio, la clase character, y cuando lo esté creando le paso esto como argumento. Quiero que este sea el carácter inicial. Podría ser, intentemos. Espero que la clase character sí sea subclase de char sequence. No sé, nunca he hecho la prueba. Hagamos la prueba. Character. Recuerden, si este tipo de clases se llaman clases envoltorio o las wrapper, que todo tipo de dato primitivo tiene su misma versión, pero en forma de clase objeto, para usar objetos de dichas clases. ¿Listo? Entonces, character actual es igual a new character. Estoy creando un objeto. Por parámetro le paso el valor inicial que quiero que tenga. A ver, mandamos a compilar. Te dice, character tampoco puede ser convertido a una char sequence. Por tanto, nos acabamos de enterar que character no es subclase de char sequence. Quería averiguar eso. Ya. Bueno, ni modo, ya que esto tampoco me sirve, vamos a hacer la clásica, que no sé realmente qué tan recomendable sea, pero funciona. Y he visto algunos códigos similares alguna vez. Bueno, en otro tipo de programas, ¿no? Ni siquiera ejercicios didácticos, sino programas funcionales. Ya. ¿Qué voy a hacer? Pues como quiero un char sequence, yo lo voy a convertir esto en una cadena. ¿Cómo? Mi carácter actual lo voy a concatenar con un espacio vacío. Es como si le estuviera obligando a volverse un string. Recuerden, la concatenación hace que esto, cualquiera sea la expresión, se vuelva un string. Entonces, ¿string es subclase de char sequence? Sí, lo va a aceptar. No es del mismo tipo, ¿no? Un string es distinto a un char sequence, pero sí es subclase. Por temas de polimorfismo, por temas de herencia, pues la variable o el tipo de dato que está almacenando va a poder ser utilizado. Miren, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Eso del char sequence, de hecho lo van a ver bastante en la documentación de la clase string, es decir, recibe por parámetro un char sequence. Sería interesante que lo investiguen. Como les digo, char sequence es una clase que existe ahí dentro de la paquetería de Java que, bueno, define un tipo de dato, ¿no? Secuencia de caracteres. Y hay clases como el string que son subclases de dicha clase. No sé si hacer una clase o una interfaz, me acaban de hacer dudar eso, pero bueno. Lo que sí sabemos es que string es un subtipo de char sequence. Por tanto, recuerden, por principios de programación de objetos, cuando aplicas herencia, cualquier superclase, bueno, si tú le mandas un valor de una subclase, puede ser almacenado en una variable o en un tipo de dato de tu superclase. ¿Vale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Para no quedarnos con la duda, ¿qué les parece si buscamos ahorita el char sequence en la API de Java? Hagamos eso. Bueno, aquí está. Pues tal como lo sospechaba, char sequence es una interfase. Por tanto, solo define el comportamiento y constantes, ¿no? Recuerden, todos los métodos son abstractos. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Miren esto de aquí abajito. Dicen todas las clases que implementan esta interfase. Y entre estas vamos a ver a nuestra clase string. Y es lo que les decía, ¿no? Por cuestiones de herencia, cuando tú tienes una superclase y tienes una variable de ese tipo, puede almacenar internamente un objeto de alguno de tus subclases. ¿No ve? Entonces aquí estamos haciendo esto. La variable que espera es de tipo char sequence. ¿No ve? Y eso hemos visto ahí abajo, cuando nos ha dado el error. Sin embargo, yo le estoy dando un objeto de tipo string. Y ahí me dirán, ¿pero por qué lo acepta? Porque string es una subclase de la interfase char sequence. Por tanto, los objetos de tipo string pueden ser almacenados en variables de tipo char sequence. Si no captan o si no ubican bien la idea, repasen un poquito programación de objetos, la parte de herencia, superclases y subclases. ¿Listo? Ese es un tipo de polimorfismo, ¿ya? Donde la variable puede almacenar valores que no son de su mismo tipo, pero sí son de algún subtipo. ¿Listo? Y ahí está, para que lo tengan. Siempre recuerden ver la documentación, es de bastante ayuda. Ahora volvamos a lo nuestro. Nuestra clase ya ha compilado, ya funciona. Hagamos la prueba.
compilamos. Uy, sigo aquí. Aquí está, clic derecho, nuevo ejercicio, le damos OK, tararán. Tenemos una cadena. Démosle lo del unicornio. Esto se ha vuelto a cambiar, déjenme arreglar, ahí está. Entonces tenemos unicornio. Listo, si le doy OK, te dice falso. Correcto, unicornio no cumple las condiciones. Listo. ¿Qué pasa si le doy uno que sí? Por ejemplo, démosle gato. Todas las letras son distintas. Le damos OK y me dice true. Como pueden ver, está funcionando. ¿Listo? Entonces, esto también no es solamente para palabras, es para cadenas en general. Por ejemplo, si tú le dices hola di. Listo, que sea hola di. Le damos OK. Te dice true, todas son distintas. Ojo, aquí por si acaso, para el propósito del ejercicio, se diferencian mayúsculas de minúsculas. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera otra U en minúscula, esa U minúscula es distinta a la U mayúscula. Recuerden que el enunciado decía caracteres. No decía nada de se lee o... No. Aquí sí nos importa la parte sintáctica. Así que sabemos que una mayúscula es distinta de una minúscula. ¿Listo? Entonces, eso también para tener en cuenta. Y ya está. Nuestro ejercicio funciona, sirve. Si lo quisiera modificar para que tanto mayúscula como minúscula sean distintos, es decir, que si tengo una mayúscula y quiero agregar una minúscula, me diga no, ya existe la misma letra, solo que en diferente tipo. Entonces lo pueden modificar el ejercicio. ¿Cómo? Pues lo normalizan la cadena. Es decir, en vez de mandar esta cat, mandas el cat punto, ¿qué cosa? Tú lo vuelves. Listo. Ya lo vuelves todo minúscula, por tanto, empiezas a trabajar. Podrían hacer eso, si es que lo quieren modificar y hacer como que mejor el programa, ¿no ve? Miren, si yo hago eso solo con ese pequeño cambio y hago la prueba, le doy ejercicio 14, le doy OK y le mando algo así como lo que les decía, ¿no? Uy, esto se ha vuelto a cambiar. Algo así como lo que les decía. Por ejemplo, yo le puedo dar... a ver, ¿qué se me ocurre? No, a ver, algo diferente. Rana. Sí, que sea rana. Miren, va a ser na. Aquí, por ejemplo, la A se repite, ¿no ve? Si yo le doy OK, esto me debe decir que es falso. Es decir, hay letras repetidas. Si yo le doy OK, voilà, me da falso. Pero ¿qué pasa si no agrego esto? Si no lo normalizo. Miren, si me lo compilar, salgo de aquí, ejecuto el ejercicio, le damos OK, y si verificamos la cadena, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, si yo le doy la misma cadena, la rana, con una mayúscula y una minúscula, me va a dar aquí true. Me va a decir, sí, todos son distintos. ¿Por qué? Te dice A minúscula es distinto de A mayúscula. Por eso ahí te daría true. Entonces, eso ya depende de ustedes, ¿no? Si lo quieren hacer un poco más libre, un poco más estricto. Yo me estoy limitando totalmente al enunciado que me propuse. Pero si lo quieren hacer más completo, me parece interesante que aquí lo agreguemos la normalización de la cadena. To lowercase. Listo. Es un agregado extra que le estamos poniendo. Antes de terminar, lo último que nos faltaría es cómo sería nuestra versión con retornos directos. Pues técnicamente sería lo mismo, solo que ya no uso una variable local y directamente retorno mis respuestas. ¿Cómo es eso? Se borra la variable local, OK. Se borra, por tanto, el único retorno que tenía. Y en vez de guardar la respuesta en una variable, la retorno directamente. Retorno directamente, aquí, retorno directamente. Y por último aquí, retorno directamente. Listo, nada más para que esto compile, porque te va a dar error. Ya hay dos métodos con el mismo nombre. Vamos a poner 2, vamos a poner 2. Y ya está. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Ahora sí, esto sería todo. Espero que el ejercicio haya resultado interesante y sobre todo, espero que se haya entendido.